Saludos cordiales a todos y a todas quienes participan en este importante programa de liderazgo Magis UCAT y darle gracias a los organizadores, en especial pues al decanato del medio universitario, a la secretaría de la universidad, a Educación Continua y a todos los que pues pensaron en mi persona y que podía aportar un grano de arena en este importante programa de formación de líderes Magis de la UCAT. La oportunidad que nos congrega y que nos reúne como grupo que queremos intercambiar información, que queremos aprender, que queremos establecer retos, es la de formarnos como líderes para un mundo en cambio. Y a través de todo lo que hablaremos, pues tendremos la idea, esta idea inicial. Con esta misma idea cerraremos la presentación. Y tal y como se me pidió, voy a ser breve, porque la historia es muy larga, recorrido sobre los símbolos de la Universidad Católica del Táchira, de nuestra universidad, de mi alma mater, del alma mater de muchos de los que están en este curso, que sé, van a terminar sus estudios y formarse como profesionales egresados de la Universidad Católica del Táchira en las diferentes carreras que hayan optado. Entonces, bien, vamos a conocer un poco desde un pensamiento, vamos a llamarlo un pensamiento inductivo. De lo particular iremos a lo general para poder tener esa visión de lo que significa la universidad, de lo que significa ser católica, de lo que significa ser tachirense, de lo que significa estar impregnada por la espiritualidad de la Compañía de Jesús, la tradición educativa de la Compañía de Jesús y todos esos aspectos que nos van a servir como herramientas para ser de verdad líderes en un mundo que necesita extremadamente de ese liderazgo especial, de ese liderazgo humano, de ese liderazgo transformador que significa el sello Magis en la formación de cada uno de ustedes. Entonces, bien, vamos a iniciar esta presentación, pues un poco ubicándonos en qué son los símbolos, a qué podemos denominar símbolos. Pues bien, eh, vamos a partir de este concepto y se los quiero leer. Los símbolos son herramientas mentales que crean atajos cognitivos para llegar a tener o captar una idea o concepto sin necesidad de explicarla una y otra vez. El símbolo representó el primer avance del pensamiento humano y para la creación de identidad igualmente significó un gran avance. De allí que los símbolos son importantes y los símbolos deben tener la característica de permanencia. Un símbolo, cuando se modifica, tiene que ser por una razón extraordinaria o que los valores que representaban ya dejaron de representarlo o una nueva circunstancia que merece ser transformada en ese símbolo. Entonces, lo que nos tiene que quedar claro es la famosa palabra atajo cognitivo. Un símbolo es algo que nosotros vemos y a la primera impresión nos da tanta información, nos dan tantos aspectos sobre algo que no necesitamos de alguien que nos repita a cada rato y a cada momento, eh, la universidad es tal cosa, ser católica es tal cosa, el Táchira es tal cosa, sino que con una visión general de ese símbolo podamos entender todo esto. Y allí les coloco pues algo muy nuestro, los primeros símbolos que hemos registrado en el estado Táchira. No sabemos qué significan exactamente porque se perdió el código.
el código de transmisión generacional de quienes tallaron en las piedras. Esto es un petroglifo tachirense, está en la carretera panamericana, a la entrada de Lobateras, la famosa piedra del Indio. Se observan todos esos símbolos, ellos transmitían algo, pero como les dije, el código se perdió. No hubo la comunicación entre una generación y otra para enseñar qué significaba cada uno de los símbolos. ¿Y qué nos ha quedado? Pues posibles interpretaciones que no sabemos si sean acertadas o no, pero tratan de especificar. Ejemplo, tenemos allí una figura con una especie de barba. Se suponía que ese es el símbolo de la lluvia. Al igual que los círculos concéntricos, se supone, por asociación con otras culturas, que era el símbolo de la serpiente. Y la serpiente, dentro de la mitología aborigen, tiene muchas y muy amplias connotaciones. Eso es un símbolo. Estos fueron nuestros primeros símbolos. Entonces, a partir de allí, observen que cuando no tenemos el código, no entendemos el símbolo. Por lo tanto, tenemos que conocer el código de qué es lo que significa cada símbolo para poder tener una comprensión general de lo que significa. Y ahí es donde quiero llegar a los símbolos de la Universidad Católica del Táchira, porque muchos vemos el escudo, vemos la bandera, oímos el himno, pero no entendemos qué significa, porque lamentablemente el código no se ha enseñado. Entonces, ahí es donde queremos iniciar. Pero antes, el primer símbolo de la universidad es su nombre, y nuestro nombre es Universidad Católica del Táchira. Por lo tanto, si desmembramos ese nombre, que es nuestra primera identidad, Universidad Católica del Táchira, tenemos que entender qué es el concepto de universidad y cuál es el concepto del origen que tiene el mismo y la definición. Entonces, ¿a dónde nos tenemos que ir? A nuestra cultura y tradición occidental, tradición clásica, romana y griega, para poder entender que universidad o el concepto universidad, que en su acepción etimológica se remonta a la cultura clásica romana y que aparece en la lengua latina como universitas, el cual significa el conjunto de todas las cosas. De ahí viene la palabra universo, porque es la raíz, que es la totalidad, y para Cicerón, el mundo, lo universal, lo eh, la raíz universi era el universo entero. Y otros autores como Pablo de Ballester nos explican que ya para los griegos, esto es antes de los romanos, entendían la palabra como paneptimion. Pan, ya sabemos que significa el todo, el completo. Epi, que es muy importante, significa encima, estar, y ahí es donde viene la palabra stabat en latín, es el origen de la palabra estatua también, que lo universitario es todo aquello que está por encima de su tema. Es decir, que el universitario o lo universal es lo que está dominando o a quien o aquel que domina su materia, el que se ha enseñoreado perfectamente de un conocimiento. No el que se informa y lo transmite y lo repite, sino el que lo posee, lo entiende y lo puede modificar, lo puede ampliar, lo puede mejorar, lo puede perfeccionar. El que hace el conocimiento suyo. Y observen qué importante es esta palabra desde su raíz griega, que luego pasa a la latina, el significado de universidad. O sea, que la universidad es el sitio donde están las personas que tienen un conocimiento y buscan transformarlo. Y esa transformación se da por igual en la enseñanza, porque cuando yo enseño, estoy transformando a las personas y al transformar a las personas, voy a transformar a la sociedad con ese producto. Entonces, de allí el valor del concepto y la definición de universidad. Y ya esa palabra en el latín tardío
el concepto se encerraba, se circunscribía al conjunto de personas asociadas a un gremio y que una vez, tanto en la Universidad de Bolonia como en la Universidad de Oxford, como en la Universidad de París y Salamanca, que fueron de las primeras 4 universidades que se fundaron en el mundo, la palabra universidad significó la reunión o el gremio o la corporación de maestros y estudiantes que buscaban la verdad, que buscaban el saber. Entonces, allí tenemos el valor de esa palabra universidad y en el contexto en el cual nosotros nos encontramos imbuidos, que es este. Cada uno de ustedes, cada uno de nosotros que vivimos la universidad, que vivimos en la universidad, que vivimos para la universidad, debemos ser eso, transformadores a través del conocimiento. Eso es el valor primordial. Luego, la segunda palabra del nombre es un adjetivo que califica a esa universidad. El adjetivo católica me le da una connotación que marca la diferencia con otras universidades. ¿Por qué? Porque le da el sello, le da la impronta. Y la palabra católica, como bien está especificado allí en la lámina, viene del griego católicos, que también significa universal, y es la expresión que se fundamenta en las palabras de Jesús cuando le indicó a sus discípulos: vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. La buena nueva es las palabras del Evangelio, ese mensaje que Jesús nos dejó para transformar el mundo. Y de allí que ser católico desde la óptica universitaria significa o es tener el sello propio de tener fe en Jesús resucitado y en su mensaje de acoger a todo ser humano que habita en la tierra, siendo ejemplo desde las cátedras, siendo ejemplo desde la vida universitaria. No es imponer. En la Universidad Católica no se impone, se da el ejemplo para demostrar, oye, qué bien lo hace este profesor, qué bien lo hace este alumno, y ser ejemplos de ese cambio que queremos en la sociedad. Y esa universalidad ya la veía el Papa Juan XXIII en su última encíclica, una carta, la Pacem in Terris, que les recomiendo la lean una y otra vez porque no ha perdido vigencia desde 1964, creo que fue cuando se, se lanzó. Fue la última, murió a los pocos meses de haberla dado, y esa carta encíclica, que significa una carta que circula para todos, decía: en toda convivencia humana bien ordenada y provechosa, hay que establecer como fundamento el principio de que todo hombre es persona, esto es, naturaleza dotada de inteligencia y de libre albedrío, y que, por tanto, el hombre tiene por sí mismo derechos y deberes que dimanan inmediatamente y al mismo tiempo de su propia naturaleza. Estos derechos y deberes son, por ello, universales e inviolables y no pueden renunciarse por ningún concepto. Esta impronta, este sello que nos hace ser miembros de una comunidad universal con nuestra propia identidad cristiana, católica, nos permite avanzar y, repito, ser agentes transformadores del cambio. Para eso se están formando como líderes y esa es la idea de todo pues, este curso en el cual se encuentran. Y del Táchira, el Táchira nos ubica en el lugar. ¿Dónde está la universidad? Esa universidad que tiene una espiritualidad y una fe y una orientación católica sobre el sentido de la vida, sobre cómo ve la vida, cómo ve la sociedad, se encuentra en el Táchira. Y ese Táchira, pues allí tienen la explicación un poco extraída de mi tesis doctoral, donde propuse este trabajo de lingüística, de poder encontrar qué significa Táchira. Y Táchira es una expresión muy bonita, es una expresión aborigen de consustancia con la tierra, de sentido de pertenencia.
Táchira, resumiendo toda la lámina, nos significa nuestra tierra de heredad. Es la tierra que trabajaban los aborígenes que vivían a una orilla de un río que se llamó Táchira porque pasaba por un lugar que se llamaba Táchira, que era eso, la tierra de nuestra heredad. Dice, la palabra está formada por los términos del sustrato muisca o chipcha, ta, que es un lexema de nombre sustantivo que significa labranza, chi, que es un sufijo determinado posesivo en primera persona del plural que significa nuestra, y el ra, que era la última, que era un sufijo con una función de morfemo partícula que me modificaba el sentido de toda la expresión, indicando que lo que había dicho se mantenía en el tiempo. Y eso le da un sentido más ampliado. De allí que la explicación de qué puede significar es una hipótesis, como lo digo, es imposible comprobarlo, pues ya no hay aborígenes que nos digan directamente el significado. Táchira significa la labranza, o literalmente sería la labranza que siempre será nuestra, pero una forma castellanizada actual sería nuestra tierra de heredad. Y ese Táchira, como ya lo vimos, está en tierra de frontera y le da una característica a nuestra universidad, que es católica y que se encuentra en el occidente venezolano, en tierra de frontera, con unas características muy diferentes a una universidad que puede estar en Guárico, que puede estar en Margarita. Nuestra universidad tiene unas características que es que vive, siente, disfruta y padece a la vez las consecuencias de estar en un territorio que denominamos frontera, que no debe tener una connotación negativa, sino una connotación de intercambio, de solidaridad, como ya veremos más adelante. Bien, ya tenemos el nombre, ya sabemos por qué se llama Universidad Católica del Táchira. Vámonos a los símbolos propiamente visuales, a los símbolos gráficos. Ya olvidamos la palabra, que es el primer símbolo, y nos vamos al escudo. El escudo de la Universidad Católica del Táchira es una creación que nace en 1982 con la Declaración de la Autonomía Universitaria. Esa autonomía se dio como todos ya lo sabemos, el 26 de julio de 1982, cuando el Consejo Nacional de Universidades y la Presidencia de la República decretan la autonomía de la antigua Universidad Católica Andrés Bello, extensión Táchira, que se había fundado en 1962, y es la continuidad de la misma, porque sigue siendo universidad, sigue manteniendo sus facultades, sigue manteniendo su identidad católica y sigue manteniendo su orientación y espiritualidad jesuítica a través del tiempo, pero con autonomía. Ya no se depende en lo administrativo de Caracas, sino se depende de la propia gestión de la universidad. Así que seguimos siendo la Universidad Católica, ya no Andrés Bello, sino Universidad Católica del Táchira, con la autonomía propia. Y de allí que todo el significado del escudo pues esté relacionado con el nombre que nosotros hablamos y esos orígenes. ¿Qué ha sido característico de este escudo? Primeramente, pues nos vamos a la mentalidad de su creador, que es el doctor Aurelio Ferrero Tamayo, uno de los más insignes historiadores del Táchira, ya fallecido, y a quien le debemos la creación de varios escudos, el de la ciudad de San Cristóbal y otros escudos de ciudades del Táchira. Eh, Podemos decir que es un escudo clásico. La mentalidad del doctor Aurelio Ferrero Tamayo era ser un estudioso de la heráldica en su más estricto sentido. La heráldica en su más estricto sentido dice, a través de figuras sencillas se debe decir mucho. Así, desde esa mentalidad heráldica clásica, podemos describir el escudo como un escudo de forma española tradicional,
formado por 3 cuarteles y lo que se llaman símbolos exteriores o adornos exteriores que complementan al escudo. El escudo propiamente son los 3 cuarteles. En el primer cuartel, ¿qué encontramos? Una estrella sobre fondo rojo, una estrella de 4 puntas. Desde la antigüedad, ese tipo de estrella era el símbolo de María, el símbolo de la Inmaculada Concepción. ¿Y por qué aparece allí el símbolo de la Inmaculada Concepción? Porque desde el momento fundacional, desde el acta fundacional, en 1982, cuando obtiene la autonomía, se declara a la Inmaculada Concepción de María como patrona de la universidad. Y es una tradición muy católica que desde la antigüedad, desde la Edad Media, las universidades estaban bajo la protección de María Inmaculada. En el segundo cuartel encontramos una cruz de Santiago, una cruz alanceada, una cruz heráldica se llama de Santiago, y eso es en recuerdo o visualizando la figura del fundador de la universidad, de quien tuvo la idea de crear la universidad en 1962 a través de la extensión Táchira y luego promoviendo la creación en 1982 de esa autonomía, que fue el tercer obispo de la diócesis de San Cristóbal, Monseñor Doctor Alejandro Fernández Feo, fundador de la Universidad Católica del Táchira, con su espíritu visionario, su espíritu de eh, promoción de la educación superior universitaria en el Táchira, cuando veía que tantos tachirenses tenían que irse a Mérida, a Maracaibo, a Caracas, a estudiar, y dijo, ¿por qué tienen que irse de su tierra cuando pueden quedarse en su tierra a formarse como profesionales? Y allí ese es el símbolo, el recuerdo del fundador, la cruz alanceada de Santiago, la cruz heráldica de Santiago. ¿Por qué? Porque él la tenía en su escudo de armas episcopal. Y en la parte inferior, unas ondas que nos recuerdan el nombre de la universidad y el nombre del río Táchira que les expliqué anteriormente. Esas ondas significan al río Táchira y que es tierra de fronteras. Esos dos franjas verdes entre las cuales se encuentra la onda es el símbolo de la universidad como tierra, como encontrarse en tierra de frontera, el famoso río Táchira. Como elementos exteriores al escudo tenemos una cinta flotante en gules o roja con letras en oro que tiene el lema de la universidad. Es un lema latino tomado de las Sagradas Escrituras que significa la sabiduría es más importante que el oro. La sabiduría vale más que el oro. El mensaje está muy explícito y esa es la función de la universidad, enseñar que el conocimiento vale más que las cosas materiales que se puedan adquirir. Y sobre eh, el escudo, como corona de ese escudo, tenemos un sol naciente. Ese sol tiene varios significados. En primer lugar, significa el sol radiante de la sabiduría, el sol que ilumina la, a todos los estudiantes, a toda la comunidad, pero también significa la espiritualidad que en su momento estábamos hablando, la orientación jesuítica de la universidad, pues es el sol flamígero del símbolo de la compañía de Jesús en su momento. Por eso digo, tiene varios significados que lo tienen allí. Entonces, en una sola mirada, ¿qué podemos ver? ¿Quién es la patrona de la universidad? ¿Quién fue su fundador? ¿Qué significa el nombre Táchira, ser tierra de fronteras? ¿Cuál es la visión de esa universidad de dar a entender que la sabiduría es mejor y vale más que cualquier cosa material que podamos tener y que debemos ser luz en las sombras,
como el famoso lema de la Universidad Central de Venezuela, la casa que vence la sombra. La Universidad Católica también es la casa que vence la sombra en la frontera occidental venezolana, con ese sol que siempre nos ilumina a todos. Luego tenemos la bandera de la universidad. ¿Cuál es el origen? Bueno, el origen también está esta vez le corresponde al rector fundador de la universidad, al padre José del Rey Fajardo. Cuando le preguntaba por qué, de dónde salió el color de la bandera, él decía que ese color beige siempre ha simbolizado desde la antigüedad clásica la armonía, el equilibrio y la paz que debe tener todo investigador universitario, todo estudiante universitario, todo profesor universitario que se dedique a generar conocimiento. El beige es un color de equilibrio, es un color de paz, y eso era lo que él quería significar cuando ideó la bandera de la universidad con su escudo, que significa la Universidad Católica del Táchira debe ser una casa donde desde la paz y la tranquilidad que se necesita para investigar, para estudiar, para producir conocimiento, se genere una transformación de la sociedad tachirense, de la sociedad venezolana y del mundo entero. En los actos de grado pueden ver la universidad, pueden ver la bandera de la universidad, y en las principales oficinas o despachos rectorales se encuentra la misma. Entonces, al ver nuestra bandera, ¿qué es lo que tenemos que recordar? Que la Universidad Católica del Táchira es un lugar de paz, de tranquilidad, de armonía para generar el conocimiento. De otra forma, es imposible la concentración, y todos sabemos que para estudiar, para producir, necesitamos la concentración, y eso es lo que significa nuestra bandera. El himno es el símbolo auditivo, es el símbolo que en armonía y con música nos emociona. Y desde que éramos estudiantes siempre el himno se nos grabó. Tuvimos el privilegio de compartir y trabajar muchos años en la universidad y oír en los actos de grado ese himno. El himno también lo encargó el rector fundador a dos jesuitas que trabajaban en la Universidad Javeriana, tanto en Bogotá como en Cali. Dos hermanos muy estudiosos de la literatura clásica, de la literatura griega, y uno de los jesuitas era músico y es el autor de la armonía, de la melodía, y el otro era un escritor, un eminente escritor, estudioso de los clásicos griegos y de los clásicos romanos, que era el padre Manuel Briceño, y el de la música Juan José Briceño, ya fallecidos, y ellos crearon el himno de la universidad. El himno, la primera columna es el coro, que nos dice qué somos, para qué somos, qué es lo que buscamos y dónde lo buscamos. El segundo es la primera estrofa, que nos dice el lugar hacia el cual, de donde surge la gran meta, que es iluminar el porvenir. Y de allí recuerden el sol del escudo. Dice, por la paz y la justicia se iluminan el porvenir, encendiendo en cada pecho la nobleza del servir. Y el último es esa meta importante de seguir enriqueciendo el corazón y superar la indolencia. Esas son las palabras claves. Enriquecer el corazón y superar la indolencia siempre con enérgico tesón. Y que el ejemplo sea siempre la figura de nuestro libertador Simón Bolívar. Entonces, les invito a leerlo, les invito a aprenderlo, les invito a cantarlo, para que el día de su graduación lo canten
con el corazón abierto y con la alegría de haber culminado una meta y de iniciar otra meta, que es la meta profesional, la meta de la vida. Hay otro elemento, es el más visual, es el que más se repite, es el que más se utiliza en papelería, es el que nos identifica rápidamente dentro del ámbito universitario venezolano e internacional, y es el isotipo de la Universidad Católica del Táchira, que tienen allí el proyecto de construcción. ¿Qué les puedo decir? Como allí aparece, su autora fue la arquitecta Cristina Prieto en 1982. Se lo encargó el rector fundador a, al arquitecto Cristina Prieto, quien reside en Caracas, era amiga desde la época de la Universidad Católica Andrés Bello. Y cuando el arquitecto le dice, Padre del Rey, ¿qué quiere que haga? ¿Qué quiere que represente? Y él le dijo, mira, yo quiero que represente que la Universidad Católica del Táchira es una comunidad espiritual, pero es una comunidad fuerte y es una comunidad solidaria en tierra de frontera. Bien, con esas ideas, la arquitecto hizo este diseño que significan dos manos entrecruzadas. Allí está la solidaridad. La forma hexagonal que tiene allí matemáticamente es una de las grandes formas que tiene mayor resistencia. En las construcciones, la distribución de las fuerzas y de las cargas de una forma hexagonal es la que entre el triángulo y el hexágono tienen las mayores fuerzas de resistencia. Y ahí estaba simbolizando la fuerza, el empuje que iba a tener la Universidad Católica del Táchira en su nueva etapa de vida a partir de 1982. Y la forma hexagonal representaba a la comunidad, porque recordemos que las abejas, uno de los elementos de la naturaleza más trabajadores, más organizados, crean sus panales a través de formas hexagonales, donde depositan la miel. Entonces, con todas esas ideas, el arquitecto diseñó este isotipo que pueden ver que es el más común y significa eso, dos manos que se estrechan para simbolizar una institución que es fuerte, que es solidaria y que se encuentra en tierra de fronteras, que cruza las manos con nuestros hermanos de la República de Colombia para mantener y sentirnos que pertenecemos a la comunidad universal, que somos una universidad en el occidente venezolano, que somos solidarios, trabajadores como las abejas y miembros de la comunidad universal a través de las cuales queremos representar. Entonces, ese es el gran significado y el origen de nuestro isotipo. Lo que ya es el logotipo, que también lo podemos ver, es la unión de lo primero que habíamos hablado, la palabra escrita con la imagen. De allí que tengamos que la Universidad Católica del Táchira, con todas las ideas que encierra, es una comunidad de intereses solidaria, fuerte y en tierra de frontera, que busca la difusión del conocimiento para mejorar, para progresar. Eso es lo que tanto nosotros vemos y no entendíamos. Yo participé igualmente hasta que no me lo explicaron. Yo siempre veía pues una figura bonita, diferente, pero observen cómo un símbolo puede encerrar tantos significados en un gráfico y unas palabras que muchas veces las leemos a la rápida. Al profundizar en el contenido de las mismas, nos encontramos que son extremadamente explicativas y el contenido supera cualquier cosa que nos podamos haber imaginado de qué significa Universidad Católica del Táchira. Luego de lo anterior, ya con el conocimiento
podemos entender entonces cómo los símbolos reflejan la misión y la visión de la universidad. ¿Y cuál es la misión de la Universidad Católica que ustedes como líderes que se están formando deben interiorizar, deben practicar, deben exteriorizar? Es que la Universidad Católica del Táchira es una comunidad de intereses espirituales que reúne a sus miembros, estudiantes, profesores, personal administrativo, obreros, autoridades y egresados en la tarea permanente de buscar y hallar la verdad, empeñada en afianzar el valor trascendente de la persona. Y esto lo ratificábamos con la identidad católica, con un decidido espíritu de diálogo, pluralismo, democracia, justicia social y solidaridad humana. Todo esto, ¿por qué? Porque está inspirado por la fe cristiana que busca la justicia, asume el reto de la formación integral de sus miembros como un aporte específico a la sociedad venezolana y que está enraizada, de ahí hablábamos de Táchira, el lugar en el corazón de esta región andina, contribuyendo al desarrollo sustentable regional y nacional. Trabaja por la integración de los pueblos, de allí que las manos estén entrecruzadas, especialmente de América Latina, y colabora en el fortalecimiento de la cultura, de la paz y de afianzar el valor trascendente de la persona. Y aquí recordamos las palabras del Papa Juan XXIII, que se las acabé de explicar en su famosa encíclica y última encíclica, Pacem in Terris. ¿Y cómo nos vemos a futuro? Eso es la visión. Y esa visión ustedes las van a construir, nuevos líderes transformadores de ese mundo. ¿Cómo la van a construir? Haciendo que la Universidad Católica del Táchira sea reconocida como una universidad de calidad, que se distinga por la formación integral de todos sus miembros, en coherencia con su identidad católica, y ya conocemos cuál es esa identidad católica, inspirada en la tradición espiritual de la Compañía de Jesús, que ya lo explicaremos, que sea un centro de reflexión que colabora activamente en la comprensión y solución de problemas regionales y nacionales. Ojo, comprensión y solución de problemas regionales y nacionales. ¿Para qué? Para contribuir al desarrollo del país, especialmente entre y con los más pobres, con los más necesitados. Y en esta Venezuela actual, donde el índice de pobreza está disparado, es donde más trabajo tenemos, donde más debemos intervenir. ¿Para qué? Para que sea una universidad a la altura de los tiempos, que desarrolla sus actividades con una filosofía de gestión integrada, ágil y eficiente, y que desarrolla parte de sus actividades en el nuevo parque universitario, brindando servicios de calidad a toda la comunidad universitaria y a su entorno. Esto es para recordarnos que la universidad es antigua, pero es nueva, que tiene una historia, pero tiene un futuro y está construyendo un futuro. Y está construyendo el futuro con ustedes que están allí trabajando, estudiando y dedicándose a ser agentes transformadores y lograr llegar a la visión de la universidad. La visión nos hablaba de la tradición espiritual de la Compañía de Jesús, la misión es la visión. Pero ¿qué es la tradición espiritual de la Compañía de Jesús? Es un carisma muy especial dentro de esa identidad católica y cristiana que nos marca y nos diferencia hasta de otras universidades católicas, porque nos da una impronta muy especial, que es la impronta ignaciana. Y debemos recordar que la Compañía de Jesús nació en un medio universitario y que su compromiso en el apostolado intelectual se inscribió en una búsqueda constante de un mayor servicio a Dios y a los hombres, insertándose en el mundo de las ciencias y de la cultura. Ora, orando y laborando en el mundo, no alejándose del mundo, no viendo el mundo desde lejos, sino sintiendo el mundo, viviendo el mundo, como lo hizo Jesús al encarnarse en la humanidad. Y desde esa tradición jesuita y carisma cristiano se puede iluminar. Esto de iluminar significa dar luces, ser guía, ser orientación en áreas tan diversas como el deber de eh, aumentar la inteligencia, de crear un discernimiento personal y fomentar el diálogo intercultural, formando personas y formando líderes que sean conscientes,
competentes, compasivos y comprometidos. Creo que esta es la clave principal del programa y del cual debemos partir a través de todas estas ideas de identidad. Identidad es con lo que me identifico, con lo que soy, y que me hace, pues en cierta parte, diferente del resto, porque tengo una identidad propia, y es estos aspectos que ustedes deben volver a leer con calma, leer toda la literatura que se refiera sobre esto, especialmente los trabajos del padre Luis Ugalde, que ha trabajado muy bien esto, que fue una propuesta del padre general, creo que el padre Conrad, sobre ser conscientes, competentes, compasivos y comprometidos. Ese es el reto que ustedes tienen que trazarse a partir del inicio de este curso para lograr la meta que se proponen, ser líderes que transformen al mundo. Hay un mundo que sufre a un mundo que ha perdido todas las nociones sobre el amor a las personas, el amor al prójimo, el respeto, y nos estamos volviendo una masa donde todo es posible y donde no existen límites para nada, y no, sí existen límites. Y eso es lo que nos da el poder tener un discernimiento para saber dónde está el bien, dónde está el mal, qué puedo hacer, qué no puedo hacer, qué daño puedo hacer, qué daño puedo evitar, qué bien puedo hacer. Todo eso son elementos que deben surgir en las discusiones de ustedes como futuros líderes que, repito, deben transformar el mundo para que tengamos una sociedad consciente, competente, compasiva y comprometida. Así finalizo esta exposición. ¿Y qué es lo que quiero? Pues transmitirles ahora una parte práctica. Desconozco cuál es la mecánica de trabajo del curso, pero si lo hacen primero de forma individual y luego intercambiar las opiniones que cada uno de ustedes generó sobre cada pregunta, creo que va a enriquecer mucho todo lo que hemos hablado, todo lo que hemos dicho sobre la identidad y los símbolos de la Universidad Católica del Táchira. Y es dar respuesta a estas preguntas. ¿Cómo vemos a la universidad y a sus símbolos luego de conocer su significado? Ustedes tenían una visión antes, ahora es probable y aspiro y espero que tengan otra visión porque conocen, tienen el código. Observen lo importante que es tener el código. Y esta es la clave. Cuando el código se pierde el sentido de los símbolos. Y ahí tenemos la famosa piedra del indio, ese petroglifo que al perderse el código, perdimos cuál era su significado. Otra pregunta que tienen que responderse es, ¿nos sentimos más identificados con la misión y visión de la universidad que ya conocemos, que ya entendemos qué significa esa visión y esa misión? ¿Qué entendemos por cada una de las características de la tradición espiritual ignaciana con base en lo anterior, con base en la identidad? Eso quiere decir cómo entendemos esas 4 características desde nuestra situación de universidad católica, de universidad con una tradición jesuítica y de una universidad ubicada en un área de frontera, una universidad venezolana ubicada en un área de frontera. Algo muy importante es qué podemos aportar desde lo personal, y decía personal porque debe ser el primer análisis, y luego intercambiar entre ustedes cuál es el significado grupal para alcanzar todas esas metas que desde los símbolos que vimos, desde la identidad educatense, se nos ofrecen para cambiar o ser agentes transformadores de un mundo. Vamos a transformar un mundo, pero es el mundo de hoy para que sea mejor para
el futuro sin olvidar los valores que nos transmitieron desde el pasado. Y la última es, de verdad, cuestionarse si quiero ser un líder consciente, competente, compasivo y comprometido desde una tierra de fronteras. Creo que con estas preguntas se puede fusionar la teoría que les he explicado con la práctica que ustedes van a llevar a través de este curso, a través de su experiencia como estudiantes y a través de su experiencia como futuros profesionales. Bien, no me resta sino darles las gracias, desearles éxito en este curso que inician, que continúen su formación y que continúen siendo agentes transformadores de la sociedad desde una visión de universidad, una visión católica, desde la espiritualidad jesuítica, desde el estado Táchira como tierra de frontera en los Andes venezolanos y que sean mejores personas. Es lo mínimo que podemos desearle. Mucho éxito. Reitero nuevamente las gracias por la invitación a esta participación y el mejor de los éxitos en este camino que están iniciando. Saludos.